Hay que entender de que este es un caso emblemático. Estamos hablando del primer caso, donde usted ya a esta altura, quizás por las películas, está acostumbrado a verlo, de que niños desaparecidos aparezcan en un anuncio de manera flagrantemente popular en las cajas de leche de los lácteos, cosa de que uno, a la hora de ir a comprar a un almacén, un supermercado, se encuentre y que tenga de alguna manera la motivación o la facultad de poder entregar alguna pista si uno se encontrase por casualidad con algunos de estos pequeños. Son los primeros niños que aparecen plasmados, de hecho, en cajas y de leche en Inglaterra. Absolutamente, del año 1996. Que no es menor que estos niños desaparecieron el día siguiente de Navidad. Vale decir, cuando todos están todavía en este aura de celebración, de acongojamiento familiar. Estamos hablando de niños de escasos recursos. Ya Eva lo adelantaba, sí, eran un poco desordenados. No es mi intención disculparlos, pero hay que entender de que estamos hablando igual de pequeños de 11 y 13 años que viven en una situación de riesgo social. Hay que entender de que ellos viven en un barrio donde todas las casas eran entregadas y subsidiadas por el Estado. Era donde no sabemos dónde meter a esta gente y finalmente constituían estos barrios prácticamente marginales y donde las familias de ellos venían provistas de una gran cantidad de hermanos, todos intentando trabajar para sacar adelante la familia. ¿Tenemos titular, Salfate? Tenemos titular, querida Eva, que dice así: el misterio de la desaparición de los niños de las cajas de leche, así se les conoce hasta el día de hoy, que llevan ya 2 décadas, 20 años sin resolver en el Reino Unido. Patrick Warren, de 11 años, y su amigo, su gran amigo inseparable, David Spencer, de apenas 13 años también. Entonces, debe preguntar si tenían parentela. Eran yunta. Eran yunta. Eran yunta. Ahora, absolutamente. Ahí te das cuenta que, más allá de lo que vamos a hablar de este caso, es que, como dicen acá, también en Chile, la justicia es solamente para los que tienen los recursos necesarios para poder obtenerla. Cuando pareciera que tenéis de bajos recursos, da lo mismo si hay justicia o no, más allá de la situación en la cual se haya vivido. Yo creo que ese es un punto súper importante, porque no solamente la justicia no tomó las cartas en el asunto que uno esperaría, lo vamos a ver, me imagino, en la medida que vayamos avanzando acá. Pero además, por supuesto, y además no solamente la justicia, también los medios, ojo. Los medios tampoco lo trataron de la manera que uno esperara, lo vamos a ver también más adelante. Creo yo que también es importante ese antecedente de que fueran de barrios marginales, no solamente porque no lo tomaron en serio, no lo tomaron en consideración, sino que además hay un prejuicio detrás que hace que la justicia piense que estos niños están fugados o que se arrancaron o que andan paseando, y eso es bajarle el perfil a la gravedad de la desaparición de los niños. Exactamente. A propósito de eso, imagínate, Carla, que de esto que estamos hablando hace 20 años. Imagínate esas familias lo que llevan sufrido. Y de hecho tenemos el testimonio, quiero entender, del hermano de David, ¿no? Exactamente, uno de los hermanos mayores de David que con el paso del tiempo, él vive en un calvario, en una angustia, porque si bien para algunos miembros de la familia no les cabe la menor duda, para ellos, que estos niños están fallecidos, él al menos espera que se haga justicia y entender qué pasó, cómo el día después de Navidad estos 2 muchachitos desaparecen para nunca volver a dejar rastro alguno. Tenemos obviamente el testimonio del hermano mayor de David. I always think of him constantly, every day. There's not a day that goes by that I haven't thought of him in one way, shape or form. But yeah, it's tough. Christmas time is very, very tough. Estamos con el paso del tiempo. Él era el hermano pequeño de David y digamos que ha pasado todo este tiempo. Ahora él dice que no pasa un día donde piensa en él. Hay que entender de que no sé si lo alcanzan a notar. Las personas que tienen un dominio del inglés un poquito, notan que ellos tienen un acento irlandés. Ok, ya, que eso, ¿cómo explicarlo? En Inglaterra hay una segregación bastante fuerte para las personas que provienen de esa nación. Hay conflictos religiosos, políticos, que ha llevado a tener dividido partes del Reino Unido, en donde hay disputas, donde las armas, digamos, se cruzan entre disputas familiares y también a nivel país. Y eso, digamos, para ellos tienen, como decía Carla, una sobrecarga, un prejuicio social que en algún momento la justicia no hizo la pega, por la sencilla razón que decían, pero sí, ¿qué se puede esperar de estos cabros? No hay que buscarlos. A eso voy. De hecho, da pena que esta notoriedad, esta historia, se toma en el año 97, cuando efectivamente aparecen los rostros de estos niños en la leche, porque efectivamente la policía hasta el minuto no estaba haciendo la pega, agarrándose justamente de las palabras que dice Salfate. ¿Tenemos alguna imagen
que grafique, por ejemplo, a Patrick cuando en el año 97 aparecen, creo que en cientos de supermercados. 770 para ser preciso, querida amiga. Los almacenes del Reino Unido se ven sobrepoblados por los anuncios de los rostros de estos dos pequeños que van unidos en una fotografía con todo un país intentarlo dar con sus pistas y su hallazgo. Atención, así es como en todo el país se presentaba, si tú podías ayudar, como bien dice ahí, de este par de niños desaparecidos, donde se da una descripción, ¿cierto? Cuáles son sus características, si tenían alguna marca particular, cómo iban vestidos, y que posteriormente se tuvo que hacer una especie de ejercicio digital para tratar de, con el paso de los años, cómo se estarían viendo en la actualidad este par de pequeños. Ahí nosotros nos conseguimos precisamente, hemos hecho esta recreación de uno de estas cajas de leches, en donde así aparecían Patrick Warren, y por el otro lado también estaba ahí David Spencer, de 13 años, el primero de 11, y donde era casi como un cartel de se busca por todos lados, en el buen sentido de la palabra, a ver si alguien podía dar una mínima pista de niños que parecieron haberse desvanecido la noche del 26 de diciembre. Me encantaría que para que fuéramos avanzando, y además también, Carla, pudieras ayudarnos, tratar de hablar un poco del perfil de estos niños. Partamos por Patrick. Ok, él le llamaban Paddy, ¿cierto? A ver, acá me gustaría que no sea con mucho peso el prejuicio de los datos que vamos a entregar a estos niños, porque algunos los van a considerar niños problemas, marginales, casi delincuentes. Estamos viendo a Patrick. Patrick, como te decía, él es uno de 7 hermanos de esta familia irlandesa. Tenía 11 años, como ya había dicho cuando desapareció, le gustaba el fútbol. Tenía entre sus platos favoritos una debilidad por los fideos, era lo que más le gustaba. Solía burlarse de su madre porque él ya estaba ambientado con el acento más londinense de su mamá, que conservaba, por supuesto, este acento irlandés, que incluso los que saben más o menos inglés les cuesta entender un poco a veces qué es lo que hablan. Y finalmente es su propia madre a la que decía que su hijo era rebelde y, abro comillas, que él vivía en el lado salvaje. Así como lo presentaba. Estamos hablando de un niño de 13 años. Sin embargo, podría ser que era lo suficientemente revoltoso para, con toda la sinceridad y con las ganas de encontrar a su hijo. Era el de 11, perdón. Patrick era el de 11, perdón. Que su madre obviamente se refiriera a él como un niño que era lo suficientemente desordenado como para traerle problemas a la familia, digamos, y al barrio. Sin embargo, Paddy en el colegio era considerado también un niño problema, pero era muy querido. Así es. Yo creo que eso es importante también destacarlo. Que te marca una diferencia, porque una cosa es o tener actitudes delictuales, y otra completamente distinta es ser rebelde, desordenado, pero al mismo tiempo querido por tu comunidad. Es muy cierto. Cuando tenías actitudes delictuales, no eres querido por las demás personas. Tiende a generar miedo en el resto. Ya, pero esto abre un debate que no es menor, porque tiene que ver también, y yo, perdón que lo traiga también a Chile, pero tiene que ver justamente con algo que está pasando hoy día. El tema de, ¿cómo se llama? Pedir los datos a menores de edad. A ver, no es menor el tema porque, en definitiva, se establece una situación bien compleja y nos damos cuenta que es muy transversal. Lo que nosotros estamos viendo en Inglaterra, y me parece excelente que hayamos tocado este tema, porque en definitiva hay un prejuicio, sin duda. A nosotros nos cuesta, nosotros tenemos un prejuicio racial súper importante, entonces vemos niñitos rubios, colorines, y casi en Chile evidentemente pertenecerían a un estatus socioeconómico más bien medio alto. Pero un niñito rubio como este, digamos, en Inglaterra no pertenece a un estatus socioeconómico medio alto necesariamente. Es socialmente indeseado para muchos. Por otro lado está el aspecto religioso y político que tú mencionabas, que tampoco es menor. Entonces finalmente tú te das cuenta cómo ciertas dinámicas se establecen desde estas perspectivas y finalmente ven a la infancia de manera súper segregada. O sea, hay distintos tipos de niños. Absolutamente. Y lamentablemente la policía, frente a un hecho como tú mencionabas hace un rato, Eva, no actúa con la misma diligencia dependiendo de esos niños. Es que eso es grave. Eso pasa porque ellos se hacen una visión en su mente que es el prejuicio. Exactamente. Y lamentablemente el prejuicio entorpece la investigación, porque no es lo mismo partir una investigación desde dar por hecho que a los niños son víctimas de una situación, que, no sé, pues un pedófilo, un psicópata, alguien le hizo algo, a partir la investigación desde la base de decir, estos son delincuentes, andan metidos en algo, así que no pesquemos tanto porque se fugaron para hacer una maldad. Carla, tenemos justamente el testimonio de la mamá que le va a presentar Salfate, y les pido a todos mucho interés, y sobre todo a ti, para que analicemos qué opina la mamá de su hijo. Yo la admiro, porque ella con mucha honestidad trata de entregar los antecedentes más directos y limpios de su hijo Patrick.
Bridget Warren es quien habla y que se refiere a su hijo en plena búsqueda en aquel año. Dice esto de su pequeño desaparecido. Atención. No tiene sentido decir que era un ángel porque no lo era. Yo diría que era atrevido, pero las madres de otros niños solían decir, Paddy, como le decían, es un chico fantástico. Incluso sus profesores decían que era un buen muchacho, rescatando lo que aludía hace un momento mi querido amigo Jaime Coloma.